Bienvenidos a mi biblioteca de Sefarad, lecturas de pe a pa, y estoy encantada de nuevo tener la posibilidad de compartir libros interesantísimos. En este caso, esta tarde o noche vamos a compartir con Diego Moldes el libro Cuando Einstein encontró a Kafka. Estoy feliz de tener también y ver aquí a muchos amigos de diferentes lugares del mundo, de diferentes países, pues desde Washington, Texas, Buenos Aires, Panamá, República Dominicana, Bolonia, de España, por supuesto, de varios lugares, de Granada, de Sevilla, de Madrid y en definitiva, bueno, también de Cerdeña. Bueno, pues se trata de esto, de que nos reunamos personas con interés en promover y en difundir y en aprender sobre el conocimiento en torno al mundo judío, el mundo judío de Sefarad. La verdad es que yo tengo que agradecer a Milton que nos presentara a Diego Molde y a mí, y que nos diera esta oportunidad para compartir, bueno, evidentemente el poder estar con una persona como Diego y un profesional como es él, pero sobre todo haber descubierto esta maravilla de libro cuando Einstein encontró a Kafka. Como, bueno, Diego, para los que no la conozcáis de antemano, aunque yo creo que aquí casi todos te van a conocer, Diego, es periodista, es profesor, es escritor, muy prolífico, historiador del cine, una persona que ha trabajado en muchísimos medios, en televisión, en radio y en la universidad, y actualmente es director de Relaciones Institucionales de la Universidad Nebraska de Madrid. Pero además es una persona que sabe escribir para que todos lo entendamos, a pesar de lo vasto y lo amplio que es el conocimiento que él vuelca en este libro. Y yo digo que de verdad, se lo he dicho a él y lo digo públicamente, es de los mejores libros que yo he leído con respecto al mundo judío, a lo que son los judíos, a lo que es el judaísmo, aunque él lo aborda desde el individuo, desde la aportación, la contribución que los individuos judíos han dado al mundo. Se centra en la época contemporánea, desde el siglo XVIII de la Ilustración, ¿verdad, Diego? Pero sí, también habla, porque evidentemente el pueblo judío milenario, pues hay otros antecedentes que él contempla. Y bueno, yo lo único voy a comentar por encima de lo que es el libro, la estructura del libro, lo que me ha llamado un poco la atención, y le voy a ceder el paso a él para que él sea el que nos lea, que es de lo que se trata. Bueno, añadir que la iniciativa Mi Biblioteca de Sefarad, esto es, como veis, un espacio virtual donde yo en principio pensé en compartir algunos libros de mi biblioteca, pero a la vez entendí que los particulares, a nivel particular, pues muchas personas tenéis tesoros en vuestras casas, y yo me gustaría y quise abrirlo para que se compartiera por otros. Hemos tenido en la sesión anterior, fue Milton Cohen quien estuvo con nosotros, que fue estupendo y compartió algunas ideas que se quedan ahí maravillosas, y su libro, Los cuadernos delirantes de Pedraria, interesantísimo. Hoy es Diego, y tengo que decir que ya los próximos jueves del mes de julio, pues todos vamos a tener ya sesión que está ya acordado. Pues agradezco muchísimo el interés. Y si de la biblioteca vamos teniendo un quórum y vamos teniendo un interés, pues ojalá sea un punto de reunión de las personas que queremos defender y promover el conocimiento del mundo judío, el conocimiento, los libros, y dar vida a esos libros para que algo que tú mencionas en el libro, Diego, que es el gran desconocimiento que hay sobre los judíos, pues podamos entre todos ir poniendo un granito de arena. Bien, el libro, sobre todo, es que yo diría que son más, y como tú dices, más de un libro en uno, ¿no? Y porque dejó de publicar, porque investigó, me ha confesado que tiene más de 1000 páginas y se quedó en 700. Pero bueno, te da para otro libro. Yo digo que este libro da para un curso, no, para un máster. ¿eh? Y además, él lo divide en dos partes, que es un ensayo fantástico, porque como digo, es muy fácil de leer y aborda de una manera muy honesta, en búsqueda de esa verdad, las preguntas que nos hacemos y que se hacen muchas personas sobre el mundo judío, ¿no? Entonces habla de lo que es la identidad, por ejemplo, complejísimo y muy difícil de definir, pero él lo aborda muy bien. Habla de la relación entre el judaísmo y el cristianismo, el judeocristianismo,
también con una base histórica y nos explica muchas cosas cuando entendemos en paralelo esas historias, ¿no? Y que tampoco mucha gente se ha atrevido a decir, hay que recordar que decir que Jesús era judío fue causa de persecución por la Inquisición, ¿eh? Pero Jesús era judío. Bien, y luego tiene otros elementos muy importantes como es el antijudaísmo y el antisemitismo, que está también subyacente a lo largo de todo el libro y ese intento de dar a conocer el mundo judío para con ello evitar esa ignorancia que lleva al antisemitismo. Y ya después viene una parte que es una enciclopedia amplísima y que yo transmito lo que tú me comentaste, Diego, que él realmente, o si quieres comentar lo tuyo, te cedo la palabra, como prefieras. Te cedo la palabra Bueno, y yo pues lo que te... quiera. Bueno, pues yo te cedo la palabra y bienvenidos a todos, bienvenido Diego, muchísimas gracias, es un honor para mí tenerte en mi biblioteca. Muchas gracias, Pepa. Gracias a todos y sobre todo gracias a ti por brindarnos esta oportunidad que yo tampoco conocía y que conocí también a través de Milton Cohen y Enríquez. Y bueno, creo que toda forma de difusión cultural es válida, ¿no? Que lo que importa no es tanto las herramientas como los contenidos. Y creo que todos los que estamos aquí somos personas que nos interesa la cultura porque nos interesa la educación y viceversa. Una cosa no existe sin la otra, ¿no? Con eso intento responderte a tu comentario de que intentaba ser divulgativo, ¿no? Y no hacer un texto erudito o académico que lo alejase del destino de por qué quise escribir el libro, ¿no? Y bueno, me alegra que haya gustado y que haya tenido esa recepción, que está teniendo todavía esa recepción, ¿no? En España y ya en algunos países de América Latina. Y bueno, yo me ceñiré a que esto no se convierta, por supuesto, en una conferencia que sería aburridísimo para todos, a diferentes horas del día, en los diferentes puntos en los que están, ¿no? En Bolonia, en Texas, en Panamá, Buenos Aires, etcétera, Ámsterdam, he escuchado. Bueno, digamos que me pedías, Pepa, que leyese un párrafo. No sé si quieres que lo haga ya, pero el párrafo no va a ser un texto mío porque me parecería muy vanidoso por mi parte. Y entonces lo que había elegido es un par de párrafos del prólogo que muy gentilmente hizo una amiga nuestra, una amiga mía, que es Esther Ben-Dahán Cohen, que es, aparte de magnífica novelista y española y judía, es gestora cultural, dirige la parte de cultura de Centro Sefarad de Israel, ¿no? Que es una institución modélica, como sabéis, un consorcio que depende del Ministerio de Exteriores. Y bueno, para mí fue muy importante que Esther, a la que conozco desde hace bastantes años, casi desde que llegué a Madrid, y hemos colaborado mucho, quisiese escribir el prólogo y aceptase mi propuesta porque de una forma lo legitimaba, ¿no? Por el hecho de ser judía y de ser española, pero sobre todo por el hecho de ser escritora siendo judía, ¿no? Porque ella también se preguntaba, lo que tú has dicho, de qué es la identidad judía, ¿no? Y de hecho, recuerdo que en varias comidas que tuvimos me preguntaba si existía una literatura judía, ¿no? Eh, eh, es la gran pregunta. ¿Existe una literatura judía? ¿Existe un cine judío? ¿Existe X? ¿Los temas que te toco en el libro son específicos por ser judíos o porque los hacen judíos? Evidentemente yo no tengo la respuesta y en el libro lo que hago de manera, yo creo que astuta, es apoyarme en personas que son verdaderos eruditos y verdaderos sabios, cosa que yo no soy. Y entonces eso hacía muy difícil, salvo que uno fuese un auténtico, no sé, kamikaze o un loco, refutarlos, ¿no? Si te apoyas, yo que sé, en George Steiner o en Harold Bloom en el campo de literatura, o si te apoyas en Nate Gabler en el caso de historia del cine de Hollywood, o en cualquier tema que se tocase, ¿no? El judeocristianismo, por ejemplo, que me ayudó una persona en París que ya ha fallecido y que me hubiese gustado que lo leyese, que es Javier Teixidor, ¿no? El arqueólogo. Pues claro, si te apoyas en personas que han dedicado 30, 40, 50 años de su vida al estudio de los diferentes campos de la cultura judía moderna, pues, vamos, sería absurdo que alguien lo atacase o lo... Quizá por eso ha tenido buenas críticas. Eso ha sido parte de mi, digamos, estructura del libro, ¿no? De apoyarme en las voces, en esa polifonía de voces de
de grandes eruditos, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, ya te digo, Pepa, si quieres que lea el fragmento, lo leo o contesto tus preguntas o a las de las personas que están aquí. No, yo creo que es importante leer. Ah, vale, vale. Eso forma parte de lo que es mi biblioteca, el leer en voz alta y dar vida a lo que hay dentro de cada libro. De acuerdo, pues aquí está el libro y voy a empezar en la página 19, que es el prólogo de Esther Benhamou, como digo, que precisamente en el tercer párrafo dice: así, en el principio, me gusta decir en el principio, Bereshit, es un estudio de la modernidad desde el judaísmo como elemento transversal. Alguien puede pensar que este tipo de trabajos puede volver a suscitar el antisemitismo, de nuevo judíos poderosos, pero sin embargo consigue todo lo contrario. El ser judío no garantiza el éxito, dice Esther, os lo aseguro. Cada pueblo tiene sus virtuosos, sus líderes, sus artistas. El problema es que los judíos han sido de todos a veces, de nadie otras. Este es un intento de hacer una historia que normalice una presencia que forma parte esencial, una más, de la cultura occidental. Pero el autor explica sus razones. Dos puntos. Abre comillas y me cita a mí en una parte del libro. Cuando afirmaba escribir sobre el pueblo judío y su diáspora moderna, muchos amigos o conocidos, escritores, periodistas, editores, profesores, estudiantes de filosofía, ejecutivos de empresas, etc., todos me preguntaban lo mismo. ¿Por qué? La respuesta a ese por qué es simple y doble. ¿Por qué no? Y también, ¿por qué sí? Cierro comillas y hago un paréntesis en el sentido de que hay cierta insolencia intelectual por mi parte en el libro y es deliberada desde que lo empecé a estructurar hace ya 20 años. Yo tengo ahora 43 y pues cuando tenía 23 años y empecé a pensar en este libro, pensé que una de las características que tienen los intelectuales judíos que yo admiro es esa insolencia intelectual, ese cuestionamiento de las normas. Y es lo que intenté hacer con el libro. Continúo lo que decía Esther y dice, ¿pero qué tienen en común Einstein con Kafka, o Frank Gehry con Max Schuster, o Mario Mugnick con Luis Bassat, ¿no? Entre otros? Sí, son judíos, pero ¿qué es realmente ser judío? Kafka afirmaba que ¿cómo iba a saber qué tienen en común los judíos si él mismo no sabía qué tenía en común consigo mismo? Ser parte tal vez de una pregunta, una interrogación, o como afirmaba Harold Bloom, todo se trata de influencia. En cursiva lo pone. Eslabón de una historia, de una civilización que, como escribió Elias Canetti, quizá no la más antigua, pero sí la que más tiempo permanece. Simplemente miembros de un pueblo que la Biblia se dice testigo, una comunidad de lectores de miles de años. Añadiría el comentario de Canetti, un pueblo, el más perseguido de la historia. No el único, pero el único que permanece. Para quienes buscan las causas del odio, olvidando que el odio no necesita razones como el amor, les diré que creo que mientras otros desaparecen por esas persecuciones, este se mantiene a pesar de ellas. Recordemos que Einstein tuvo que huir por el nazismo y las hermanas de Kafka, como le hubiera sucedido a él mismo, fueron asesinadas por el antisemitismo europeo, por el terror nazi. Esta historia influye, claro, es la obra, influencia común. Y me permitís un último párrafo que continúa diciendo, me parece importante porque me siento culturalmente europeo más que el concepto nacional. Hay en la fundación de Europa una tensión permanente entre una creencia en la humanidad compartida, en los derechos humanos, la libertad, la convivencia como necesidad esencial, etc., con la idea radical de la exclusión al extranjero, al otro, siendo el antisemitismo un desorden crónico de la sociedad europea. Por eso, se quiera o no, los judíos se han visto forzados a relacionarse con esta realidad. Este es un factor común en Einstein y en Kafka, en Ida Fink y en Hannah Arendt. Biblia, exilios y persecuciones son los elementos material fundacional de las características de sus miembros. Podríamos llamarlo Occidente. Y bueno, yo creo que lo dejo ahí porque si sigo leyendo se nos hace de noche. Bueno, muy bien, yo te agradezco esta pequeña lectura y bueno, me gustaría que quizás tú nos explicaras un poquito, para los que todavía no han leído el libro, aunque estoy segura de que lo leerán, pues esto que yo he dicho de la estructura, ¿qué partes de tu libro, qué ideas te gustaría a ti resaltar?
si hay alguna por encima de otra, aunque son tantas ideas, pero bueno, para animar un poco, como no vamos a poder leerlo aquí el libro entero, pero por lo menos desvelarnos un poquito, más en detalle, cómo está estructurado tu libro, si te parece bien. Sí, por supuesto. Yo me enfrasqué en esta investigación, como decía, de manera fragmentaria. Entre medias escribí otros libros y trabajé en otros campos, pero de manera continua. Cuando digo continua me refiero prácticamente todas las semanas de esos 20 años. Apuntaba notas, ampliaba mi biblioteca, mi videoteca o filmoteca, etc. Y la cosa fue creciendo hasta llegar a una situación de caos, como le suele ocurrir a todo escritor que es investigador, no a un escritor de ficción o literario. ¿Y qué ocurrió? Que me di cuenta que tenía un libro entre manos. Cuando tenía el ensayo más o menos hecho, me di cuenta que la segunda parte del libro no era un ensayo, pero tampoco era una enciclopedia, porque no tiene entradas ni tiene voluntad de exhaustividad. Lo que era un recorrido por campos del saber. Lo fui dividiendo, lo fui recopilando, empezando por mi especialidad, que es la historia del cine, porque había prologado un libro de la edición en español de Un imperio propio, cómo los judíos inventaron Hollywood, de Neil Gabler, que encontré en Hollywood, además, el libro en el año 2007, y cuando conseguí hacer la introducción y la edición de ese libro, me di cuenta que podía hacer lo mismo con otros campos que no fuesen el cine, ¿no? Por ejemplo, la fotografía, en donde prácticamente más de la mitad de los grandes fotógrafos del mundo desde finales del siglo XIX son de origen judío, y es algo que se ha estudiado mucho en la bibliografía anglosajona, pero no en la española. Y como ese ejemplo, podría poner ejemplos en todos los campos. Pensé que podríamos hacer como una colección, ¿no? Es decir, si eran 15, 20 campos, buscar un especialista en cada área y que escribiese un ensayo de unas 50, 80, 100 páginas o más. Pero no lo encontré. No encontré esas personas para cada campo, ni tampoco un editor que confiase en una serie de libros, porque estábamos hablando de una colección de una veintena de libros, ¿no? Que se titularía como Contribuciones de los judíos a la modernidad, era el título que yo pensaba. Luego lo rehice y dije, bueno, pues ya que no quiere publicarlo nadie, pues lo publicaré yo. Y seguí escribiéndolo y se lo entregué al editor después de que fuese rechazado por otra editorial, al editor que le agradezco muchísimo, a Joan Tarrida, el director y fundador de Galaxia Gutenberg. Y bueno, Joan la verdad que confió en el libro desde el primer momento, ¿no? De hecho, yo le dije a mi editor, a Joan Tarrida, un año antes de publicar el libro salió en noviembre, le dije, oye Joan, esto va a ser un tocho de más de 1000 páginas, yo no soy un autor bestseller, ni mucho menos, va a ser muy difícil vender este libro. Y en contra de lo que yo pensaba, me dijo que no, que lo quería editar tal cual había recibido el manuscrito. Me dijo, quien le interese leerlo, lo leerá, porque es un buen libro, y quien no le interese, no lo va a leer. Con lo cual, el número de páginas no es relevante. Y bueno, me dio ánimo, porque estaba confuso, estaba inseguro, y el hecho de que apostase un editor como Galaxia Gutenberg, que como sabéis ha publicado en español a muchos premios Nobel, a muchísimos autores judíos, que yo cito al final del libro además, y ha contribuido a la divulgación de autores judíos que eran desconocidos hasta hace 20, 30 años, o que incluso era desconocido el hecho de que fuesen de origen judío. Pienso, por ejemplo, en Vasily Grossman, ¿no? En donde Galaxia ha publicado, aparte de Vida y Destino, casi toda su obra. Autores que se asociaban a una literatura nacional, rusa, alemana, francesa, etc., pero no al concepto de judeidad en el mundo moderno. Y bueno, pues se lo entregué así, lo corregimos y así quedó. Y luego he de decir también que quiero agradecer a Darío Villanueva, que cuando era director de la Real Academia Española, en una charla, me dijo una cosa, y fue también de los primeros lectores del libro, que me dio también la pista, que es importantísimo, y me sentí mal porque yo soy publicista de formación, empecé como muchos en el mundo de la publicidad y no en el de la comunicación cultural, que es que cambias el título. Me dice, no, tienes que buscar un título y ese tiene que ser el subtítulo. Como veis, el título y el subtítulo vienen a diferente tamaño y bueno, efectivamente le tomé la palabra y yo en viaje a Praga
me acordé de que Einstein y Kafka se habían conocido en Praga en 1911 y yo justo aterricé 100 años después, en la misma semana, pero de marzo de 2011, y yo dije, aquí tengo la idea. Y la idea me la dio porque él me decía que me acordé de un texto suyo que se llamaba El polen de ideas, teoría y análisis de la adaptación, que es mi especialidad, adaptación de la literatura al cine, y polen de ideas, evidentemente, la metáfora está clara, ¿no? Las ideas se polinizan. Y entonces me dijo, busca algo, ¿sabes? Que tenga un gancho. Y bueno, así quedó y esto es el resultado. O sea, que ha sido una suerte de coincidencias y confluencias. A mí me parece, yo digo, el libro es fantástico, abunda en tantísimos campos donde los judíos, pero también muy interesante, las personas de origen judío, que a lo mejor hoy o en ese momento no lo eran, y también las que siendo judías, bien por asimilación o bien por miedo, no querían aparecer como judías. Entonces, Diego va desvelando cantidad de aportación de personas que no se sabe que eran judías, pero lo eran. Eso por un lado me parece fantástico. Evidentemente hay campos donde es tremenda la participación de la contribución de las personas judías, como el pensamiento, la literatura, esos son, bueno, y también va analizando por países, ¿no? Entonces, bueno, hay una parte de tu libro al final que tú sacas conclusiones, porque después de hacer un recorrido, como digo, impresionante, por los campos del saber, por los inventos que se ha hecho, cantidad de elementos que tenemos hoy que utilizamos, como el bolígrafo, pues Sí, también fue invento de una persona judía, ¿no? Entonces sí. ya digo que va desde un aspecto muy, desde el punto de vista de las ideas y filosóficos y aportación científica, hasta los elementos más cotidianos que podamos utilizar. Y es apabullante, o sea, es apabullante la cantidad de aportación que un pueblo tan de minoría, que han estado siempre tan en minoría, ha aportado al mundo, ¿no? Por ejemplo, tú dices que en el año 1500 el 75% de los médicos en todo el mundo occidental eran judíos, cuando solo el 8%, que ya era mucho también, era judío. Sí. Entonces, es un descubrimiento, la verdad es que has hecho una labor, nos descubre muchísimos aspectos de, ya digo, tanto del mundo intelectual, como del mundo de la ciencia, como de las empresas, y bueno, pues al final tú llegas tienes un capítulo que son conclusiones y debate, ¿no? Y yo me querría Sí. parar aquí, comentar esas 3 conclusiones, si te parece bien, Diego, para abrir el debate. Y Claro, ya claro. pues daros cabida a los que estáis aquí, que también podáis preguntar y podamos interactuar. Bueno, pues esas conclusiones, bueno, hay muchísimas citas que no, yo sí quería, que tengo que apuntar, si me lo permite, ¿dónde lo tengo? Aquí. Leer lo que dice Einstein sobre qué es ser judío, que me parece muy interesante. Dice, la pasión por el conocimiento como tal, un amor a la justicia casi rayando en el fanatismo, apremiante urgencia de emancipación personal. He aquí los rasgos de la tradición judaica que me hacen agradecer al destino por ser judío. Esto me parece precioso. Y de las conclusiones, pues yo me he apuntado aquí que, bueno, de alguna forma, el pueblo judío, y lo tienes tú, bueno, yo me lo he apuntado, sí, aquí lo tengo que lo pierdo. Bien, la primera, que históricamente es un pueblo con una matriz intelectual. O sea, la asociación de educación y de intelectualidad en ese pueblo, ¿no? Esa es la primera conclusión, ¿o cómo la definirías? Sí, sí, por supuesto. Así, Sí. ¿no? Esa Vale, es la primera. la segunda es, bueno, que es un pueblo de estudiantes, no es, evidentemente, la alfabetización es consustancial al ser judío, no se entiende una persona judía, puesto que tiene que estudiar, ¿no?, la Torá. Y la segunda conclusión es que el pueblo judío está totalmente, de alguna manera, influido por su aspecto diaspórico, por su aspecto migratorio, por la dispersión, ¿no?, que le marca también, y porque
Esto no sé si lo he leído así, pero yo lo entiendo, es un pueblo unido a un libro, no a un templo, no a un territorio, un pueblo unido al libro sagrado, pero también, esa es la segunda, ¿no? Y la tercera, esto que nunca tampoco han tenido un papel tan preponderante y decisivo en tantos países y en épocas tan diferentes. Bueno, estas son las tres conclusiones que creo yo que tienes expresadas en tu libro y a partir de ahí, pues, si quieres añadir algo más y si no, pues abrimos el debate para que se pueda interactuar y entender un poco mejor lo que es la obra que has escrito, Diego. Cuando quieras, que intervenga la gente es lo que más me apasiona, que es escuchar a los demás. Vale, pues a ver, si, ¿quién quiere participar? Levanta la mano. Bueno, directamente abre el micrófono y participa. A ver, Milton, que te veo ahí con ganas. Sí. Realmente no sé si Diego tiene a mano el relato del encuentro efectivo entre Hitler y Kafka. No sé, digo, perdón, Einstein y Kafka. Entre Einstein y Kafka, y para ver si alrededor de eso podemos hacer una conversación también. ¿Te refieres al que incluyo yo? Sí, 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 sí. ¿En qué contexto se da ese encuentro? Que Sí, más sí, bien fue casual y no se generaron relaciones duraderas, ¿no? No, lo sorprendente es que justo un año antes de yo entregar el libro, salieron las cartas completas de Kafka y en Galaxia Gutenberg, precisamente la traducción del original alemán, que es un proyecto que lleva más de 25 años trabajándose en Alemania, y me sorprendió que no había ninguna mención a Einstein en su correspondencia, ¿no? En ese año, en ese curso, mejor dicho, 1911 y principios del 12. Y en la de Einstein tampoco. Tuve la suerte de tener una comida con Bernardo Klicksberg a través de mi amiga Alicia Kaufmann, y él escribió un libro sobre Einstein y me dijo que tampoco había constancia en su correspondencia. Lo que he investigado no lleva a pensar que fuesen amigos íntimos. Pero evidentemente por el resto de personas que asistían a ese café, que se llama Café Louvre, que está en la Avenida Ferdinand, antigua Avenida Ferdinand en Praga, pues que coincidían todas las semanas y que se trataban y que hablaban de muchos temas en esas tertulias. Es seguro porque hay muchos testimonios de personas que lo han dicho, ¿no? Eran unas tertulias que organizaba Berta Fanta, que era la esposa del boticario, el farmacéutico más importante de Praga en esa época. Y bueno, a mí me llamó la atención porque yo creía que todos los campos que hay en el libro se pueden resumir en esos dos. Por un lado las humanidades, Kafka, y por otro lado las ciencias empíricas, en el caso de Einstein. Pero bueno, podían ser muchos más, pero me parecieron que eran dos nombres muy significativos de la modernidad que conoce hasta personas que no hayan leído nada sobre ellos, ¿no? Todo el mundo sabe quiénes son, aunque no los haya leído, aunque no... Y me parecía que eso le daba un peso muy grande. Evidentemente, si hubiese tocado otros temas, pues podría haber sido Freud, o por supuesto, si hubiese tocado la antigüedad, que no es mi especialidad, pues podría ser desde Moisés a Abraham, o yo que sé, Maimónides, si vamos a la Edad Media, etc. Pero bueno, me pareció que era lo más significativo, ¿no? Y si recuerdas, Milton, la portada del libro, que Lidia, la editora Lidia Rey eligió, que le mandaron desde Praga, mucha gente me ha escrito, mucha gente, preguntándome si realmente eran ellos, ¿no? Y yo les digo que no lo sé y que las personas que tienen la fotografía original tampoco saben si los que están en la foto son Einstein y Kafka jugando al ajedrez. Pero a mí me gusta pensar que sí podrían serlo, ¿no? Y sobre todo porque también hablo de las contribuciones de los judíos al ajedrez, que son enormes. También, si puedo hacer un comentario, Claro. era un poco especular cómo hubiera sido Europa a nivel cultural, científico, artístico, si no se hubiera dado el Holocausto.
O sea, si tú ves los vectores de participación en, en la diversidad de la creación europea, de distintos miembros de las comunidades judías de todos estos países, si uno se preguntara a dónde hubiera dado eso sin el Holocausto. Bueno, yo a lo mejor no soy la persona más idónea. Está aquí, por ejemplo, María José Rodrigo Mora, que es catedrática de español en la Universidad de Bolonia, que es la universidad más antigua del mundo, ¿no? Y mi reflexión sobre esto es muy clara. No solo la presencia judía, evidentemente, demográficamente, al ser mucho mayor y no haberse desaparecido las comunidades, sobre todo las askenazíes más que las sefardíes de Europa Central y Oriental, evidentemente su repercusión en el mundo en los últimos 70, 80 años habría sido muchísimo mayor. Eso es una obviedad. Pero es que aparte hay otro factor, y para mí importantísimo, que la gente que trabaja en el mundo universitario sí es consciente de ello, ¿no? Sobre todo en el ámbito internacional, que es que el trasvase de conocimientos de Europa a Estados Unidos y Canadá, pero sobre todo Estados Unidos, se produce por una fuga de cerebros, en su mayor parte judíos, ¿no? También socialistas y de otras ideologías, pero para mí esta es la clave. Casi toda la gente con la que he hablado de este tema, especialistas me refiero, hace mucho hincapié en Milton en el hecho de que realmente desde la década de 1870 hasta 1930 más o menos, durante unos 50 años, el liderazgo mundial en ciencia, en tecnología y en muchos campos ya no era del Reino Unido ni de Francia, sino que era del ámbito de la lengua germánica. No me refiero solo a Alemania en el sentido de lo que se constituyó en 1870 como Alemania, sino todo el ámbito de las universidades en lengua alemana. Por ejemplo, Praga, que está en Bohemia, hoy República Checa, las clases eran en alemán y no es Alemania. Todo el ámbito del alemán, que es mucho más amplio que la propia Alemania, contenía ese liderazgo, ¿no? Entonces ese antisemitismo nazi, que es anterior al año 33, aunque se formaliza en enero del 33, yo creo que produce un éxodo a todos los niveles. Por supuesto, podemos hablar de Einstein como el ejemplo más conocido, pero desde los creadores de la bomba atómica hasta 100.000 cosas, ¿no? Y de hecho, mucha gente no es consciente tampoco de este detalle, lo decía una persona el otro día hablando conmigo, que es el hecho de que ahora tenemos en la cabeza que las grandes universidades del mundo son americanas, ¿no? Y bueno, por supuesto que lo son y captan a los mejores. Ivy League, ya sabéis, ¿no? Harvard, MIT, etc. Pero no nos damos cuenta de que, por ejemplo, y esto es un dato real, la Universidad de Lima en el siglo XVII tenía más libros en su biblioteca que la de Harvard en el 1800. Es decir, las universidades americanas realmente en el siglo XVIII, en la costa este, y en el siglo XIX, a medida que se van creando y desarrollando, incluso las que existían desde antes, no tenían esa preponderancia mundial. Y yo creo que el Holocausto es un antes y un después en la historia humana, evidentemente, pero también en la geopolítica. Y tengo serias dudas de que Estados Unidos hubiese adquirido, aunque es cierto que ya era, en Producto Interior Bruto ya era el primer país del mundo en la Primera Guerra Mundial, pero de no haberse producido las dos guerras mundiales en Europa, yo, vamos, estoy seguro que ese talento europeo, y en concreto el judío, hubiese permanecido en Europa. Creo que es un cambio que no se ha estudiado de manera genérica, se ha estudiado por especialidades, ¿no? Física, química, matemáticas, etcétera. No sé si hay una anécdota de cuando se empiezan a aplicar las leyes de Nuremberg y se le prohíbe ya a los profesores judíos enseñar en las universidades, que un jerarca nazi llama al director de la escuela de matemática creo que de Leipzig, y le dice, bueno, ¿qué efecto ha tenido la aplicación de las normas en su departamento de matemáticas? Y dice, mire, el departamento de matemática ya no tiene ningún problema porque no existe. Todos los profesores que había eran judíos. Entonces, eso fue como una bomba de neutrones en el mundo académico de muchas partes de Europa, ¿no? En la expulsión de los académicos o profesores judíos o descendientes de judíos. Recuerden que los nazis, aunque tú fueras un
protestante devoto, si tu abuelo era judío, igual te sacaba. Sí. Mira, mi amigo escritor Juan Carlos Chirinos, venezolano, cuando empiezo la parte de genios modernos de la humanidad, cito un libro suyo que se llama Albert Einstein, Cartas probables para Ham. Y Juan Carlos dice una cosa muy curiosa. Cuenta Stephen Hawking que en 1933, cuando Albert Einstein decidió no regresar a Alemania, porque la política nazi en contra de los judíos empezaba ya sus primeras persecuciones, un periódico de Berlín publicaba el siguiente titular: Buenas noticias de Einstein, no vuelve. Su casa fue saqueada y su cuenta bancaria confiscada. Por fortuna para nuestro planeta, Hitler y sus secuaces fueron lo suficientemente estúpidos como para no darse cuenta del error que significaría para ellos tener a los genios del lado contrario. Creo que Juan Carlos lo resume también muy bien, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, yo creo que sigo estando aquí, no me veo, pero No, Te sí, vemos. te veo, te veo. Vale, me veis, vale. Pues, a ver, muchas gracias, Milton. ¿Quién más quiere participar y preguntar para enriquecer esto? Liliana, muy bien. Le quiero preguntar a Diego. Dice, no lo leí yo al libro, así que bueno, pero me gustaría que hables un poquito de ellos dos, más allá de todas las obras, de lo que ellos hicieron, si hay un punto en común de estos dos hombres cuando se encuentran. De ese encuentro en Praga, eso me gustaría que cuentes. Sí, bueno, el encuentro... Pero desde lo humano, si puede ser, si hay algún encuentro de ellos, digamos, de su fibra íntima, más allá de la obra de ellos dos y demás. Esa foto que tenés en el libro, ese dibujo del ajedrez, que vos lo pusiste, no sé si se vio así, pero si hubo algo así, si hubo algo que los unió más allá de lo que ellos hacían, ¿entendés? Esa es la pregunta. A ver, gracias, Liliana. La verdad que es un misterio que yo tampoco he querido resolver porque no me interesaba desde ese punto de vista, porque no era el objeto del libro. Sí se podría hacer un documental, más que un libro, yo diría un documental en Praga, recopilando las fuentes de por qué todas esas personas que sí estuvieron en esas tertulias, como sería en el caso de España, por ejemplo, los del Café Gijón, en esa misma época, ¿no? ¿Por qué hablan de esos encuentros si ellos no hablan de esos encuentros, ¿no? En parte puede tener que ver con el hecho de que tiene lugar a partir de marzo y abril de 1911 y Kafka no empieza a publicar hasta el año 13. Había publicado algunos relatos, pero básicamente era un abogado de una compañía de seguros del Reino de Bohemia, pero no era una persona relevante todavía en la vida intelectual literaria. Checa, en alemán, literaria, que va más o menos del año 13 hasta el año que fallece, año 24, que es muy poco tiempo, son 11 años. Y eso, claro, mientras que Einstein ya era de fama mundial. La teoría de la relatividad es de 1905, creo. Es decir, él ya estaba allí de profesor visitante en la cátedra de física teórica, era una eminencia mundial, era muy joven, también es cierto, tenía 30 y pocos años, Kafka 20 y tantos, pero con 30 y tantos años ya era un científico muy conocido a nivel mundial. Entonces, no estaban en el mismo peso de fama como para que se hubiese registrado, por ejemplo, en la prensa, ¿no? Entre periodistas, esos encuentros. Pero, por ejemplo, ¿es seguro que charlaban? Sí, es seguro. Y ya os digo que si investigáis sobre eso, podéis llegar a entender Max Brod, por ejemplo, la propia Berta Fanta y otros intelectuales, muchos de ellos de origen judío alemán, hablan de esos encuentros. Por ejemplo, Einstein tocaba el violín con frecuencia en esos encuentros. Había tertulias de cultura, como era habitual. Probablemente no coincidiesen siempre todos y probablemente no coincidiesen siempre Kafka y Einstein, pero que esas tertulias en el Café Louvre se daban de manera semanal y que asistían los dos y eran tertulias de un grupo reducido de personas, lleva a pensar que sí se conocían bastante. Hasta el punto de ser amigos no lo creo. No, qué lástima.
Qué No lo lástima, creo. me los imagino hablando, por eso te digo. Sí, hombre, tendría que ser interesante, yo creo, pero también es cierto que ese mundo que se ha perdido, ¿no? Con el Holocausto, fue un mundo muy humanista, ¿no? Y es difícil que se vuelva a repetir algo así, ¿no? Lo que ocurrió en la Europa previa a la Primera Guerra Mundial, esa Europa finisecular con tanta cultura, ¿no? En torno a esas capitales, ¿no? Viena, Praga, Berlín, todo eso, parece que se ha perdido para siempre, ¿no? Muy bien. Más preguntas o más comentarios. Sí, yo quería preguntar, no sé si me oís, ¿me oís? Sí. Ah, hola, soy No te vemos, Javier. pero te Hola, oímos. Diego. Te oímos, No, pero no te vemos. espérate porque ahora me Ahora veis, ¿verdad? sí. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Pues mira, quería preguntar porque el tema, por ejemplo, yo he estado pensando mucho siempre en el tema de la conciencia judía y el tema de la conciencia católica, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en los italianos, en los directores de cine, Visconti, Fellini, Pasolini, todos ellos, digamos, con una conciencia católica, con un imaginario católico antiguo, en el sentido de los últimos 2000 años. Por ejemplo, Visconti, pues de una familia del siglo XII. Y todos ellos, de alguna manera, se vuelven marxistas, ¿no? Yo digo que judíos de adopción, ¿no? Aunque eso no es exacto. Pero pienso que hay una naturaleza en la conciencia judía, hay una naturaleza en la conciencia católica. Pienso, por ejemplo, en Scorsese, ¿no? Que es bueno, pues un director católico con un imaginario como italianizante, ¿no? Piensas a lo mejor en pintores, yo que sé, del barroco italiano, ¿no? Igual que en Visconti, ¿no? O pienso, por ejemplo, en los irlandeses, ¿no? En Joyce, con su alter ego Leopold Bloom, ¿no? También incorporado como judío, aunque él es Sí. claramente un jesuita, ¿no? Y luego, por ejemplo, pensadores como Foucault, ¿no? O Walter Benjamin, ¿no? Esas diferencias radicales entre dos conciencias geniales, pero diferentes en su producción de ideas, ¿no? De imaginario. Entonces, no sé qué, sobre todo para la conciencia católica, ¿no? Quiere decir que cómo funciona porque los judíos no han tenido esa generación de imágenes, han sido más abstractos, pero por ejemplo toda la pintura contemporánea de Nueva York, de Kondo, de todas las vanguardias recientes, la mayoría son judíos y todos pintan imágenes, no son abstractos, eh, entonces, ¿cómo ves esas dos conciencias y sus diferencias y vamos? Bueno, lo primero decir que Javier, aparte de amigo mío, lo importante es que es pintor y es marchante de arte y es un experto en arte contemporáneo y creo que sé por dónde van los tiros. Yo de lo que has dicho y más que catolicismo diría cristianismo, pero bueno, sí, ya que somos del ámbito de un país de mayoría católica, te voy a responder, y no a la gallega, por el hecho de ser gallego, pero te voy a responder con un documento que tengo aquí que voy a leer, que le mandé por WhatsApp a Pepa, que me pidió la directora de comunicación de Galaxia para los periodistas. Sabéis que hay periodistas que les llaman solapistas, que no me escuchen, pero que evidentemente por su volumen de trabajo no tienen tiempo para leer todos los libros que le llegan a la redacción, ¿no? Entonces te piden como un resumen. Y dice, oye, ¿puedes resumir todo ese tocho en una carilla, no en una página, sino en una carilla, ¿no? Entonces hice un decálogo de 10 contribuciones de los judíos a la humanidad, ¿no? Y cuando lo estaba viendo, antes de conectarnos, me di cuenta que había una conexión entre el primero y el último. El primero dice, en la antigüedad, por supuesto, y con esto respondo a lo del catolicismo, los judíos idearon el código ético más importante de la historia, los 10 mandamientos, Éxodo 20, 1, 17, como sabéis. Entre ellos los que considero los 4 más importantes. No matarás, no robarás, no dirás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo ni cosa alguna de tu prójimo. Ese es el primero. Bueno, y el último, que dirás tú, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver. En el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas, fundadoras de la ONU, se basa en los textos de Hans Kelsen, que como sabéis era judío y uno de los juristas más importantes del siglo XX. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es un año después, en diciembre del año 48, los otros en el 47, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la redacta un judío sefardí, René Cassin, ¿no?
¿cómo conecto yo las tablas de la ley, el monte Sinaí, Moisés, con algo tan reciente que es en lo que nos basamos ahora, ¿no? El código, digamos, que la humanidad se ha dado en estos últimos 75 años? Lo conecto con un concepto que vincula como primos hermanos el cristianismo y el judaísmo, que es el respeto a los derechos humanos. Para mí es la clave. Y los cineastas que tú has mencionado, que yo aparte he escrito sobre ellos en libros de cine europeo, Visconti, Rossellini, Fellini, etc. Incluso sus coqueteos con el marxismo, ¿no? Sobre todo los que eran de familia aristocrática, gran paradoja, tiene que ver con un concepto que es el concepto hebreo de tikkun olam, ¿no? Que sería mejorar el mundo, o mejor dicho, reparar, me decían en Jerusalén, reparar el mundo. Más que mejorarlo, repararlo, arreglarlo, ¿no? El mundo está mal y hay que arreglarlo. Yo creo que en todas las ideologías que tienen una base amplia de personas, incluido el socialismo, hay una voluntad de mejorar el mundo. Luego puedes fallar en las formas o no. Y eso está en la esencia del judaísmo desde hace 3000 años, ¿no? Como decía Pepa, lo que ha unido al pueblo judío desde los radanitas hasta los judíos chinos que inventaron los billetes, por ejemplo, o los judíos, por ejemplo, mesopotámicos, los diferentes, digamos, grupos étnicos que han formado parte del pueblo judío. También lo especifico el concepto de que no es una raza ni una etnia, evidentemente, el judaísmo, y como se ha dicho tan erróneamente, el vínculo es la cultura, y la cultura es mejorar el mundo, ¿no? Cuando uno lee, tú tienes tu biblioteca, la estoy viendo ahí llena de libros, si que eres gran lector, pues, ¿por qué lee? Primero porque quiere mejorar a sí mismo y luego mejorar a los que le rodean. Y yo creo que esa está la base de la supervivencia del judaísmo. Y creo que por eso va a sobrevivir a todo. Es más, estoy seguro que dentro de a lo mejor 200 años, muchas de las naciones que existen ahora ya no existirán. Pero estoy seguro que el judaísmo seguirá existiendo. No sé si te he respondido. Sí, sí, muy interesante. Muchas gracias. Gracias, Javier. ¿Más preguntas? ¿Sí? Hola, sí. ¿Daniel? No. ¿Hola? ¿Sí? ¿Puedo? Claro, claro, por supuesto. ¿Puedo? Adelante. Vale, se me oye, Sí, me oye bien, ¿no? Se te oye bien, Manuel. Vale, muy bien. Manuel hay... también, perdón, déjame que comente. Manuel es también escritor y... Ah, bueno, hay dos. Vale. Primero, vale, muy bien. Pues primero Elite y luego Manuel. Adelante. Manuel, disculpa, ¿eh? Vale, bien. A ver. Sí. Sí, Lita. Federica. Perdón. Sí. Hola, ya no sabía que me tocaba. Muchas gracias. En relación con las artes plásticas y Norteamérica, que fue el tema que ya se tocó, yo creo que realmente la importancia de artistas judíos en el desarrollo y el arte abstracto norteamericano en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, los judíos han tenido un papel absolutamente fundamental, pensando obviamente en Rothko, que es un monumento, algo realmente impresionante, Barnett Newman, por supuesto, y más recientemente, bueno, gente como Richard Serra en escultura. Obviamente hubo también artistas figurativos. Por ejemplo, Max Weber, que fue uno de los primeros de los que destacaron en el arte norteamericano y que era judío. Él estuvo un poco en París, aprendió un poco del cubismo, pero digamos que las condiciones no estaban dadas en estos momentos en Estados Unidos para que los artistas fueran abstractos. Y luego hubo toda esa corriente importantísima del regionalismo y de la denuncia social y de un tipo de arte, digamos, realista, político. Se ha ido, ¿no? Sí, se nos ha ido. La oportunidad de hacer murales muy importantes y entonces eso le dio por supuesto una inmensa visibilidad, pero a partir del momento de los años 40, cuando precisamente por lo que está pasando en Europa hay muchos artistas que pueden ir a los Estados Unidos, sobre todo gracias a Varian Fry y todo eso, pues a invitaciones del MoMA, entonces empieza un arte diferente y yo creo que realmente
en ese desarrollo, en esa creación del arte abstracto norteamericano, que es uno de los mayores capítulos del arte abstracto, la presencia judía es absolutamente fundamental. Eso no quita que luego venga alguien como Lichtenstein, que es absolutamente figurativo, como una especie de reacción, por supuesto, a toda esa oleada, pero creo que dentro del equilibrio, si no hablamos solamente de números de artistas, sino del aporte y de la calidad del género que tenían, los judíos abstractos sí están ahí, están muy presentes. Bueno, y añadiría que tú que eres una experta, Federica, por supuesto, los galeristas, los marchantes y los coleccionistas, ¿no? Porque los pintores necesitan comer, como todos. Y, por ejemplo, el caso más conocido sería Leo Castelli, ¿no? Que era Leo Kraus, ¿no? Sí, por Era supuesto. judío austrohúngaro y, sin embargo, utilizaba apellido italianizado. Por supuesto, y el Museo Guggenheim, y bueno, y historiadores de arte, y bueno, no solamente de arte contemporáneo, o sea, que sería hoy día la historia del arte sin la figura de Gombrich, por ejemplo, ¿no? O el estudio del siglo XIX, que ha dado un vuelco total a partir de los estudios de Arnason y Rosenblum, ¿no? Entonces, sí, no solamente los artistas, en eso tienes toda la razón. Muy bien, muchas gracias. Manuel. Gracias. ¿Sí? Sí, Manuel, adelante. Bien. Yo quería comentar una cuestión. Hay dos cosas que ha hablado Daniel acerca de... Bueno, me han llamado la atención. Primero, que los judíos eran un pueblo que seguían... no estaban atados a un templo, sino a un libro, ¿no? Sí. Bien, luego, perdón, Diego. Luego, posteriormente, ha dicho también eso, ¿no? Ha remarcado un poco la intelectualidad o sea, la gran preponderancia de la intelectualidad dentro del mundo judío. En el anterior encuentro, Milton dijo una cosa muy curiosa y Pepa y yo estuvimos hablándolo entre nosotros, que me llamó mucho la atención, ¿no? Que es que en un momento dado decía que lo que había hablado, o sea, lo que había escrito, es como que se lo hubiesen dictado, ¿no? Como que no salía de él. Sí. Einstein, al parecer, cuando estaba exponiendo su teoría de la relatividad en la academia, creo que era en una academia de matemáticas, bueno, por lo visto presentaba una teoría y al día siguiente iba a la sesión y decía, lo que he dicho anteriormente, olvidaros. Esto que estoy diciendo ahora es lo correcto. Al día siguiente volvía a ocurrir lo mismo y claro, ya estaría casi a punto de perder la credibilidad cuando, al parecer, en un momento en un duerme vela, es cuando le viene la idea que definitivamente trae la teoría que propuso, ¿no? Es como que igual al estar en contacto con el mundo espiritual, al tener una fuerte espiritualidad, sí, es cuando empiezan a surgir bueno, en este caso son los judíos, pero parece eso, ¿no? Como que cuando tú estás más centrado en la espiritualidad es cuando aparecen las ideas, ¿no? En este sentido, el libro de Javier Sierra de El Fuego Invisible también se plantea un poco eso, ¿no? ¿De dónde vienen las ideas? Y es como que cuando te desmarca un poco del plano físico y entra en ese plano del mundo de las ideas, entonces, claro, aparece todo ese potencial que está ahí al alcance de quien quiera cogerlo. Entonces, bueno, un poco como el pueblo judío no ha tenido como raíces en donde asentarse, ha dependido un poco lo que acaba de decir tú, ¿no? Del libro. Sí. Han tenido que volcar toda su inquietud en el mundo espiritual. ¿Crees que puede ser eso el motivo por el que haya tanto, por lo que has dicho, ¿no? Un 50% de médicos en una población de un 5%? Sí, bueno, en el caso de... Voy a intentar hablar en tres ámbitos distintos y en dos casos con un ejemplo. En el caso de la alfabetización, hay que entender que, por ejemplo, en el caso de España, en 1848, solo el 19% de la población sabía leer y escribir. En 1848. En 1900, que es la generación de mi abuelo y mi bisabuelo, prácticamente estaban en el 56%. Eso creo que ya da un dato. Y los datos de Europa en los siglos de
desde que surge la imprenta a mediados del siglo XV hasta la revolución industrial y las revoluciones tecnológicas, hablan de porcentajes de analfabetismo de entre el 85 y el 95% de la población europea. Recientemente lo hablé con Roger Chartier, que es el mayor especialista en historia del libro, a través de una correspondencia por correo en París, y creo que eso da digamos, una luz muy clara. Cuando hablaba de la cita de Kuczynski, que hablaba de que en el año 1500 en Europa más de la mitad de los médicos eran judíos, igual que en la Europa musulmana del Al-Ándalus eran árabes, tiene que ver con que evidentemente la ciencia necesita saber leer y escribir. La cultura europea hasta la Reforma evidentemente estaba a manos de la Iglesia, y los curas y las monjas no tienen descendencia. Es decir, si un rabino tiene 12 hijos, les enseña a leer y escribir, y esos 12 tienen a su vez otros 12, pues evidentemente, aunque sea una minoría, esa minoría siempre va creciendo alfabetizada. Tengo aquí un libro que lo he puesto aquí a propósito en la estantería, que os quiero recomendar, que cito en el libro, que se llama Los pocos elegidos, la influencia decisiva de la educación en la historia del pueblo judío. Lo escribe Maristella Botticini y Ziv Epstein. Ella es italiana y él es israelí. El libro surgió se publicó originalmente simultáneo en inglés y en hebreo, y está traducido al español y al italiano por lo menos. Creo que también al francés. El estudio que ellos hacen, que es fabuloso, demuestra con datos, no con opiniones ni con ideas, sino con datos, con muchísima documentación, que desde el año 70 el judaísmo, precisamente por la destrucción del Segundo Templo, obliga a la alfabetización de hombres y mujeres. Y desde que se empezó a escribir la Biblia, que yo creo que debe ser del siglo IX a.C., entre el 9 y el 6, al menos en los varones, o al menos en un varón de los hijos de ese judío. Creo que eso también es un cambio decisivo, porque estamos hablando de 2000 años de alfabetización, frente, como digo, a el caso de la Europa cristiana, que es la que conocemos. Estamos hablando de una minoría de aristócratas, muy pocos, no todos, y la Iglesia. Creo que eso ya responde a muchas de las preguntas. Y luego, respecto a lo otro que decías, que me parece interesantísimo, que es cuando sobre todo los agnósticos y los ateos separamos ideas de espíritu, ¿no? Hablamos de la ideología y la espiritualidad, ¿no? Por eso está bien que esté Milton aquí escuchando, y ya que habló y lo ha mencionado Manuel, viene muy al tanto. Yo, antes del confinamiento del coronavirus, el 28 de febrero y 1 de marzo, el último viaje que hice antes de confinarme en casa con mi mujer y mis hijos fue a París a ver a mi amigo Alejandro Jodorowsky, que cumplía 91 años. Alejandro, aparte de ser el escritor en lengua española con más seguidores en redes sociales, con 91 años, es el autor de cómics más cotizado de Europa desde el año 78, desde hace más de 40 años. Y vive de eso, no vive de los libros, ni del teatro, ni del cine. Y yo le preguntaba que cómo tenía tanta imaginación para escribir tantos cómics, ¿no? Traducidos a muchos idiomas. Ahora le hacen una exposición en Japón, está traducido al chino, a todos los idiomas. Y yo decía, ¿por qué el cómic, que es un canal cultural que muchos consideran injustamente inferior, da pie a eso, ¿no? A la parte espiritual y la parte intelectual o ideológica? Y él me respondió una cosa que a mí me marcó. Me dice, yo no escribo. Los cómics se escriben a través de mí. En el fondo, a través mía. En el fondo lo que estaba diciendo es un poco el concepto de la cábala, ¿no? ¿Me seguís? Es decir, él lo que estaba diciendo es que es algo que está ahí y que él solo lo recoge y lo transmite, en este caso a través de un cómic o un libro o lo que sea, pero que es algo que le viene recibido, dice, de la parte del espíritu. Me parece un concepto interesantísimo, ¿no? En una persona que se dedica profesionalmente a una actividad cultural. El decir que él no se considera autor intelectual y espiritual de esas obras, sino que hay algo, puedes llamarle Dios, algo, ¿no? Me parece interesantísimo, sobre todo porque él tenía un padre que era judío estalinista y profundamente ateo, ¿no? Y muy contrario a los rabinos.
Y me parece que eso define un poco su respuesta, la que estaba mencionando Manuel, ¿no? No hay que separar, quizá, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Manuel. Ah, sí, adelante. A ver, Manuel. Sí. Sí, sí. No, simplemente era apuntar que es muy curioso que Albert Einstein desarrolló la teoría de la relatividad, digamos, la versión definitiva en un estado pues, de semi-inconsciencia, y el que le resolvió la duda, digamos que la matemática, la que Einstein no había podido resolver, que es el momento previo al Big Bang, se lo resuelve Georges Lemaitre, un sacerdote físico. Sí, es decir, es muy curioso que lo que hoy en día es la base de toda la ciencia está hecha en uno judío en un estado de semi-inconsciencia y otro un sacerdote católico belga, ¿no? Es muy curioso. Sí, totalmente. Hombre, yo creo que la imaginación no sabemos muy bien lo que es, ¿no? Podemos decir que son neuronas y cada uno da su respuesta, si hay una parte espiritual o no. Lo que está muy claro es que, ahora que mencionas eso, en el libro reflejé la parte para mí más importante, que es ciencias e inventos. Me ha escrito gente en las redes sociales diciendo que por qué esa parte era tan breve y por qué me extendía tanto en literatura o en cine, ¿no? Y yo... no sé si honestamente, Pepa me ha dicho que soy honesto, pero yo le respondí con sinceridad que era porque escribía de lo que sabía. Me parece muy presuntuoso intentar escribir sobre cosas de las que no sabes, ¿no? Entonces ahí en la parte, por ejemplo, de física, de química, etcétera, pues me limité a hacer una recopilación ordenada de datos y exponer los inventos más importantes, ¿no? En diferentes, yo qué sé, pues la inteligencia artificial. Yo no sé absolutamente nada de robótica ni de programación, entonces, pues nada, mencionarlo simplemente. Pero claro, es muy llamativo y ahí abres tú una vía, ¿no? De por qué el porcentaje de científicos judíos es tan alto. Incluso en el caso de que muchos de ellos no practican el judaísmo, simplemente son de ascendencia judía por parte de madre o de padre o de ambos, ¿no? Y vamos, solo hay que ver la lista de premios Nobel para comprobarlo. Muy bien, pues gracias, Manuel. Bueno, yo tengo que advertir que estamos a las 21:09. Yo por mi parte feliz de continuar. Si alguien quiere abandonar la biblioteca, pues fantástico. Y Diego, si tú nos permites estar un poquito más, lo que tú digas, por si hay alguna pregunta más y ya hacer un cierre del encuentro. Yo lo que quieran los intervinientes, sobre todo si alguien que no ha hablado quiere hablar, que yo estoy el tiempo que necesitéis. Vale. Para mí es un placer. Para mí también, y yo lo que digo es que quien se sienta libre de marchar, quien quiera tenga que irse y podemos continuar un poco más, si os parece. Bien, bueno, pues, ¿quién más quiere comentar, quiere preguntar, quiere hacer aportación? Yo quería hacer un comentario porque me ha parecido muy interesante lo que habéis hablado acerca del conocimiento, la expresión del conocimiento, donde uno opera como un medium, ¿no? Como un medium para hablar bueno, pues, otra cosa que es autónoma, que está funcionando ahí, que pertenece a lo mejor al inconsciente colectivo o más allá, o que es transpersonal, no sabemos. Pero sí que en relación con la conciencia judía, no sé si tendría que ver el hecho de que no haya una censura. Pienso a lo mejor en Freud o pienso en Marx, gente que realmente ha tenido insights en todo el sistema, cómo funciona todo el sistema, todo el entramado, no solo la percepción de los fenómenos, sino lo que realmente está ocurriendo detrás y cómo se han autorizado a sí mismos a realmente interpretar eso que estaban viendo sin censura, sin represión, de esa lucidez, ¿no? No sé si eso, por ejemplo, en la conciencia católica existe un elemento represor que no deja que las grandes ideas que están en el ambiente o en el contexto o en el momento, en su tiempo, puedan salir a la luz y son de alguna manera replegadas en el interior y salen en forma de síntoma o precisamente salen muchas veces en forma de en forma de poder, ¿no? O de deseo de poder, ¿no? Cuando no hay esa manifestación natural, ¿no? Esa expresión natural de lo que es una creación sin límite, ¿no?
No sé si tienes algo que... Sí, bueno, yo creo que es importante lo que dices y incides de nuevo en lo católico versus lo judío. Creo que la clave está en que el judaísmo no tiene jerarquía, en el sentido de que no tiene una autoridad central. Nadie está en disposición en una encíclica de decir quién es judío y quién no, ¿no? El judaísmo es, diría que casi mutante, es múltiple, tiene muchas formas de manifestarse, hay diferentes corrientes reformistas, ortodoxas, bueno, como sabéis hay muchas corrientes de judaísmo, hay incluso mujeres rabino, hay diferentes tendencias y ninguna es mejor que otra, son opciones distintas de abrazar el judaísmo. Evidentemente tienes que tener fe y participar de la Torá, ¿no? Eso es evidente, pero no existe esa jerarquía. Creo que evidentemente cualquier movimiento que pretenda ser rupturista en cualquier ámbito de la actividad humana, si tiene una presencia por encima que lo frena o lo impide, pues no se puede desarrollar. Eso es de sentido común, ¿no? En el caso por ejemplo, la España católica, pues evidentemente la censura pervivió hasta el año de mi nacimiento, hasta 1977, ¿no? Pues evidentemente la censura impedía una serie de cosas. Y por supuesto la publicación de libros, que no haya una actividad de revisión o de corrección. Entonces el judaísmo tiene esa ventaja. Incluso dentro del judaísmo, si alguna mayoría, alguna comunidad de una ciudad importante intenta frenar, o por ejemplo casos de excomunión, mejor dicho, vamos a decir, no sé cuál es la palabra exacta, es que no recuerdo la palabra en hebreo, en el caso de Spinoza, ¿no? Cuando es expulsado de la comunidad, ¿no? Jerem, un jerem. ¿Eh? Jerem. Exacto. Pues en ese caso tiene la opción de intentar ir a otra comunidad, ¿no? Por ejemplo, en Madrid hay tres sinagogas. Tienen ideas distintas esas sinagogas y tienen judíos y mujeres judías de diferentes, digamos, tendencias. Esa es una ventaja que tiene el judaísmo también, esa libertad de pensamiento. Y luego, por otro lado, que evidentemente, lo cuento también en el libro, el judaísmo no es dogmático, es interpretativo, ¿no? Y ahí está el Talmud y siglos de historia que demuestran lo que digo. Esa es para mí la clave, ¿no? Evidentemente. No creo tampoco que hay gente que ha dicho, bueno, y de hecho lo cito en el libro, no, es que el ADN, yo que sé, askenazí, yo me he hecho mi prueba de ADN y tengo ascendencia askenazí a través de mi padre, es más inteligente y hay un informe tal que, bueno, los motivos son de muchos tipos, pero desde mi punto de vista tiene que ver con la educación, no con el hecho de que exista un gen judío más inteligente o que permita que surja gente como Freud o como yo que sé, el inventor el descubridor del virus del SIDA o de la polio, la hepatitis, o yo que sé, la leucemia, las vitaminas, por ejemplo, yo que sé, ¿no? No creo que sea un tema biológico, sino educativo y cultural, y histórico, claro. Muy bien. ¿Algún comentario más? Sí, yo quería preguntarle algo a Diego. Hola. Soy María Rodrigo desde Bolonia. Encantado de verte. Hola. Bueno, aquí en Italia yo vivo desde hace muchos años y entonces se ve todavía también la cultura, ¿no?, popular judía. Si uno está en el barrio judío de Venecia o de Ferrara, por ejemplo, de Bolonia también, que tiene un pequeño barrio judío, y en Roma se ve evidentemente mucho. Entonces, no he leído tu libro, lo leeré durante las vacaciones, ahora en agosto, porque no he tenido tiempo, pero desde luego será uno de los primeros libros que pienso leer este verano. ¿Cómo piensas que se pone en conexión esta cultura popular judía que se ve perfectamente en Venecia, por ejemplo, en el gueto, con el aporte intelectual que desde luego ha hecho el pueblo judío y que me parece que es el argumento fundamental de tu libro, ¿no? Sí, bueno, yo el caso italiano lo conozco poco, pero es cierto que cuando dirigía la Fundación Hispano-Judía entré en contacto con las comunidades judías que tenían museos judíos en Italia, que hay bastantes, aparte
de las ciudades que mencionas hay bastantes más. Y yo creo que tiene un resurgir, sobre todo tiene un vínculo desde el Concilio de Nostra Aetate, ¿no? En los años 60, creo que en el año 65, si no me equivoco, en donde el judaísmo ha vuelto a tener una presencia cultural, intelectual, y se ha quitado un poco también el miedo que todavía existe, desgraciadamente, en Madrid. Yo he conocido señoras de edad avanzada que me han dicho que no decían a nadie que eran judías, excepto a amigas íntimas, ¿no? Y yo decía que esto ocurra en España en el año 2020 me parece trágico, pero ocurre. Y en Italia están, desde mi punto de vista, más avanzados en eso. La experiencia que conozco es a través de una amiga escritora que se llama Eugenia Rico, que se convirtió al judaísmo y se casó con un chico israelí que se llama Nadav Malamud, y viven en Venecia, en el gueto además, ¿eh? Y vive allí con su hija, y de hecho ha estado confinada, pues como tú, en Bolonia, en Venecia. Y Eugenia me decía que a diferencia de en España, en donde hay comunidades judías, como sabéis, Madrid, Barcelona, la de Málaga también es importante, en varios sitios, pero las grandes son Madrid y Barcelona. Y me decía que ella notaba que estaba más vibrante, me decía, ¿no? La última vez que comí con ella me hablaba de eso, que percibía que el judaísmo en Italia había salido del ámbito de la religión, del ámbito comunitario, y se había integrado más en el propio desarrollo cultural pues de los italianos. No sé, pienso por ejemplo Roberto Saviano, ¿no? Que es un escritor muy famoso y muy bestseller en Italia y que muy pocos saben que es judío, ¿no? Y muchos más. Casos clásicos como por supuesto Alberto Moravia o el autor del Jardín de los Cinci Contini, que no recuerdo el nombre, Giorgio Vasari. Vasari, por ejemplo. En esa época era más difícil ser escritor y ser judío, ¿no? Prefiero incluso en la posguerra, no estoy hablando de la época de Mussolini. Y sin embargo ahora como que hay una especie de sentimiento que se está redescubriendo esa identidad, ¿no? En el arte, en el cine. Sí. Realmente Italia tiene una relación muy ambivalente, María, por una cuestión muy sencilla, que creo que es obvio, que el centro de la Iglesia Católica está en Italia, está en Roma, y la comunidad judía más antigua de Europa es la de Roma. Sí, Esa sí. es la gran paradoja, ¿no? Sí, bueno, hay que recordar también las leyes racistas de 1938. Por supuesto, sí. Es decir, que muchas veces se habla así de la Alemania nazi, etcétera, y a mucha gente hay que no sabe que en Italia también se hicieron la ley racista contra los judíos, que efectivamente hizo que Fermi, el creador de la bomba, etcétera, que tantos judíos se marcharan a los Estados Unidos, porque simplemente los echaron de las universidades italianas. Sí, no, está claro. Lo contaba también esta premio Nobel Rita Levi Montalcini, ¿no? Sí, Rita Levi Montalcini se marchó después, pero estuvo encerrada en su casa, escondida, ¿no? Era muy joven y efectivamente era también era de una familia judía, como se puede ver por su apellido. Pero de todas formas, yo en España, desde luego, no he visto la cultura popular, ¿no? Que se puede ver en el gueto veneciano o en el barrio judío de Roma. Yo os aconsejo que vayáis allí porque pasear por las calles se nota efectivamente la presencia judía. Sí, yo el de Roma y el de Venecia lo conozco. Los que no conozco son los de Ferrara y Bolonia y me gustaría conocerlos. Sí, el de Ferrara es nuevo y es el más importante de Italia, el más grande, el de los museos. Sí, y el de Roma también es muy interesante. El museo judío que está al lado de la gran sinagoga, ¿no? De la sinagoga más grande, sí. Y hay uno que se llama Monferrato o Castello Monferrato. Tiene un museo muy bonito del siglo XV, creo. Ah, sí, no sé, debe haber varios, sí. Sí, es verdad que hay en Roma, yo estuve hace poco
Y respecto a lo que dices de que no se nota aquí en España esa cultura popular, es que hay que tener en cuenta que las comunidades italianas casi todas nacen a partir de la expulsión. Y aquí tuvimos la Inquisición y tuvimos esa represión que duró la Inquisición 400 años. Entonces, por eso, aunque aquí está el origen, pero evidentemente cuando vas a Italia, y yo he ido, puedes tener allí una forma de encontrarte con esa comunidad que tuvo que continuar y que continuó en la diáspora. Y el caso de Ferrara, de Venecia, sobre todo, pues es muy claro, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya sí que por la hora vamos a ir terminando. Si alguien tiene una pregunta o algo que tenga mucho interés en comentar, pues adelante y sería la última. Y si no, pues ya comento y cierro. Diego, si tú estás de acuerdo. Por supuesto, yo si quiere hablar la señora de Ámsterdam. Adelante, María Elena. Y ya la última. Bueno, gracias Diego por toda esta charla muy interesante. Mi pregunta es, mirando y oyendo lo que estás contando, en la cultura europea, lo que nosotros llamamos la cultura europea, que es, vamos a decir, la luz, la libertad, la igualdad, todo eso que sabemos, ¿es europea o salió de los judíos? Porque me acuerdo de un comentario que hace el escritor israelí Amos Oz en uno de sus libros, que dice que cuando empezaron a salir los judíos de Europa, la gente no decía ahí vienen los judíos, sino ahí vienen los europeos. Así que cuando Europa perdió a sus judíos, ¿qué le quedó a Europa de cultura? Esa es mi pregunta. ¿Qué le quedó? ¿Qué es lo que ha quedado? O si le es difícil, le es difícil a Europa mantener ese nivel por cual el mundo admira a Europa, porque el mundo admira a Europa, todo el mundo viene a Europa no por pasear, para ver la cultura. Pero ¿qué le ha quedado cuando se fueron los judíos? Esa es mi pregunta. Bueno, es una grandísima pregunta. Lo primero quería decir que un grupo de personas, amigos y yo, montamos una asociación cultural que se llama Fania para promover la cultura judía en lengua española. Y esta asociación se llama Fania porque Fania Musman era la madre de Amos Oz. Y cuando vino a España su hija, que también se llama Fania, la nieta de Fania Musman, que se llama Fania Oz Salzberger, pues se nos ocurrió poner en homenaje el nombre de Fania, que significa Faneia en griego, aparición, ¿no? a la asociación, en vez de llamarle Asociación Sefarad, que sería lo habitual, ¿no? O algo parecido. Es la gran pregunta. Yo he de decir una cosa, el judaísmo no está muerto en Europa. A lo mejor no hay 5 millones de judíos en Europa como hay en Estados Unidos o hay en Israel, pero aunque haya 1 millón o medio millón o 200.000 en Francia, 150.000 en Reino Unido, etc., el número no importa, lo que importa son las ideas. Y la demografía tardará en recuperarse, evidentemente, porque la Shoah pues fue lo que fue. Entonces, evidentemente, tardará mucho tiempo en recuperar esa demografía. Pero no creo que la hostilidad que hay en algunos ámbitos hacia los judíos, el antisemitismo abierto que está habiendo en algunos países europeos, vaya a frenar el crecimiento de ese vigor del judaísmo en Europa. La gran pregunta sobre qué le queda a Europa del judaísmo, yo creo que le queda todo, porque yo siempre he dicho que el cristianismo, en el fondo, es un judaísmo universalizado, es una helenización del judaísmo, ¿no? Y lo que hizo Saulo de Tarso, para los cristianos San Pablo, en el fondo es unir la cultura griega con la cultura judía. Entonces yo lo que digo en el libro es que Europa, o no, más que Europa, vamos a decir Occidente, ¿no? Porque yo no creo en el concepto de Europa en el sentido territorial, sino en el concepto de lo occidental, Western Civilization, o como queramos llamarlo, es la unión de dos columnas, una que es la greco-latina o greco-romana y la otra la judeocristiana. Y que separar esas 2 o 4 columnas, si prefieres una mesa con 4 patas, ¿no?
esas 4 patas, la mesa se cae. En la construcción, en la génesis de la cultura occidental, desde el punto de vista ético y desde todos los puntos de vista humanísticos, están esas cuatro patas de la mesa, o esas 2 columnas, si prefieres, en el término de unir lo judeo-cristiano y lo greco-latino, greco-romano. Y bueno, es nuestra historia. Entonces yo creo que sigue vigente porque, de hecho, las formas vamos a decir, del mundo del derecho internacional que han pervivido y que se han expandido por todo el planeta, aunque fuese a través del colonialismo y de otros sistemas imperialistas que han desaparecido, ha sido la cultura occidental. Es decir, como decía una persona que es Andrés Oppenheimer, que es judío, premio Pulitzer, en un viaje con Bill Gates a Bangalore, a la India, él decía, cuando uno va a la India, la ciencia que le cura de un cáncer es la misma ciencia que se va a encontrar en China, o en Japón, o en Estados Unidos, en Europa. Y esa ciencia surgió aquí, no surgió en ningún otro sitio. En el fondo, yo siempre digo también a un amigo mío estadounidense de California que la cultura norteamericana o estadounidense es una cultura europea, es una cultura occidental. Entonces, yo creo que sí pervive la esencia del judaísmo en Europa, en la cultura europea. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ahora sí vamos a ir ya cerrando. Quería terminar mencionando una idea que tienes en el libro también sobre los judíos que me parece muy, muy interesante, y es que el pueblo judío, bueno, los judíos son un pueblo que se ha creído siempre a sí mismo, que se ha creído algo especial, son un pueblo especial, no vamos a decir elegido como tal, pero especial, pero sobre todo que ha creído en sí mismo, que ha creído en su supervivencia, y de hecho en él se ha producido, diríamos lo que en el campo de la física es el efecto acción-reacción, es decir, un holocausto, las persecuciones, todos los desastres, las calamidades y las dificultades por las que ha ido pasando el pueblo judío, lo que ha hecho ha sido reforzar o reafirmar ese sentido de creencia en sí mismo y de supervivencia. No sé si yo lo he captado bien, Diego, pero quería terminar con un poco con esta idea tan bonita y que puede ser un ejemplo para todo el mundo, incluso extrapolando esto al momento que vivimos de salir de la situación, bueno, salir, de vernos en una nueva situación después de algo tan difícil como hemos pasado, ¿no? Y como están pasando en muchos países ahora mismo, todavía en Latinoamérica se está pasando, y bueno, pues creo que eso de creer en sí mismo, creo que es algo muy, muy importante, y no sé si estás de acuerdo. Bueno, por supuesto, son 3.000 años de diásporas, ¿no? Yo digo siempre las diásporas, nunca digo la diáspora en singular, y claro. 3.000 años de diásporas y la pervivencia de la cultura judía son esas diásporas. Evidentemente, de esas debilidades surgen las fortalezas y la pervivencia de esa fe y esa creencia. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo desde luego animo totalmente a que leáis el libro de Diego Molde, y realmente pues hay una gran aportación, Diego, a que haya menos desconocimiento, a que conozcamos un poquito más a los que son los judíos, el pueblo judío, y también una parte nuestra, de nuestro legado, porque al final, como tú bien has dicho, en el caso de Europa, somos los judíos, el mundo judío, la cultura judía forma parte de nosotros, seamos o no judíos, tengamos o no origen judío. Y a todos los que habéis participado, de verdad, muchísimas gracias, Diego. A los que habéis estado, pues también comento que el próximo jueves estará Rose Bikoff desde Washington conmigo, y leeremos a media un fragmento del libro del gran escritor, investigador, Ishak Baer. Ya explicaremos cómo ha encontrado esos libros en inglés, pero yo los tenía el mismo libro aquí en español, en castellano, y el siguiente jueves tendremos a Liliana, que está aquí con nosotros, Liliana Bliman, que ella es también sefardí, es descendiente de familias de Turquía y ahora está en Buenos Aires, pero ella es escritora, escribe cuentos sefardí y además canta, de manera que ahí estaremos también cantando, ella cantará y yo también. Es decir, que os animo a que continuéis visitando mi biblioteca. Y bueno, el libro de Diego está en todos los medios, pues Casa del Libro, Amazon,
FNAC, es decir, que es fácil de conseguir, aunque sea un libro que es bastante contundente, evidentemente, digo, que se lee súper bien y que es un must, o sea, hay que leerlo. Pues nada más, muchísimas gracias y os espero de nuevo. Muy bien, gracias. Gracias, Diego. Gracias a todos. Pepa. A todas, gracias. Gracias, Chao. gracias, un gusto. Chao.